Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 29. Soy Raimundo Greguard desde Santiago, Chile, y como siempre estoy con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, hola oyentes, todo muy bien por suerte. Luego de un fin de semana agradable, tanto en lo personal como climáticamente hablando, y muy contento de estar de nuevo haciendo este programa que por suerte, no sé si te has fijado, han crecido las vistas, han crecido los comentarios y bueno, eso demuestra el interés de los oyentes y eso me pone muy contento. Sí, estamos muy contentos, igual que tú, de ver que han aumentado la cantidad de personas que escuchan el programa, los programas semanales. Así que bueno, nos anima a seguir con aún más ganas en esta aventura. Exactamente, así es. Y como siempre, bueno, tenemos la información que hemos recopilado estos días de lo más importante que ha ocurrido en el mundo. Así es, hemos estado revisando, como ya es habitual, distinto tipo de información, de noticias, datos, lo que encontramos. Y hacemos luego una selección. Mira, yo voy a hablar en esta oportunidad de algo lamentable. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, hay 14,6 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en Siria. Es una cifra enorme. Sí, es una cifra gigantesca que, bueno, poniéndola en contexto, es un país que está en guerra desde el 2010. Sí. Y además, si no me equivoco, tiene 8 millones de desplazados internos, creo, ¿no? O de refugiados en total entre internos y externos. O sea que casi el doble necesita ayuda humanitaria. Yo sé que anda por ahí la cifra de los desplazados internos en Siria, no recuerdo exactamente, pero aquí la voy a revisar para que estemos... Aquí estoy viendo uno de los últimos informes del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 6,7 millones de desplazados internos. Ah. Y 6,6 millones de refugiados en el mundo. Claro. En total son más de 12, casi 13 claro, millones. Y además hay que agregar que, según informa este órgano de la ONU, la cantidad de personas que necesita ayuda humanitaria subió de 13,4 millones en 2020 a 14,6 en el 2021, o sea, 1,2 millones más. Estamos hablando que el 76% de las familias sirias no pueden cubrir sus necesidades esenciales y que incluso gente que no se ha desplazado en toda la guerra ya está teniendo problemas. De hecho, el 37% de quienes necesitan ayuda son desplazados, o sea, casi 2/3 no son desplazados internos. Y por último, hay que agregar que hay una crisis económica agravada por el COVID-19, las sanciones impuestas por Occidente y la devaluación de la moneda local. Claro. Además, Siria tiene el apoyo de Irán, el gobierno sirio, ¿no? Y también de Rusia, pero también están los mercenarios apoyados por Turquía. Hay una guerra interna con actores externos protagonistas que está deteriorando cada vez la calidad de vida y, como decís vos, el COVID lo debe haber agravado. Exactamente, una lástima. Sí, yo yendo a nuestro continente, en Colombia ayer hubo 2 elecciones legislativas y también primarias para determinar los candidatos a presidente de las elecciones de fines de mayo. Con respecto a las elecciones legislativas no hubo muchas novedades porque ningún partido alcanzó la mayoría, digamos la mayoría absoluta, ¿no? La coalición del izquierdista Gustavo Petro es la que obtuvo más escaños, todavía no están cerradas las cifras oficiales, seguido por el Partido Liberal y el Partido Conservador en ambas cámaras. Pero lo importante es que las elecciones primarias determinaron a Gustavo Petro como uno de los candidatos más importantes, con más intención de voto. Ganó las internas ayer por amplio margen. Luego está el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que es de centro. Otro candidato que también ganó las elecciones es el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que es uribista, ¿no? Es el candidato de Álvaro Uribe. Y bueno, van a competir con otros candidatos que ya estaban fijos, que no han ido internas, pero que su partido los habilitó, como Oscar Iván Zulaga del Centro
Democrático, y la conocida Ingrid Betancourt del Partido Verde Oxígeno, una coalición que formó que va a competir también por la presidencia. Así que bueno, esperemos, claro, fines de mayo van a ser las elecciones presidenciales. Sí, estaremos de todas maneras siguiendo esa elección presidencial que es muy importante para Sudamérica. Exactamente, sí. Mira, voy a ir más lejos, específicamente a Ankara, la capital de Turquía. Ya que en esta ciudad la semana pasada viajó Isaac Herzog, el presidente de Israel, que en algo muy importante se reunió con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, y ambos anunciaron una nueva era en las relaciones entre estos países, Israel y Turquía. Ambos países, recordemos, tuvieron una ruptura diplomática de más de una década, ¿ya? Uh-huh. Y el 2007 había sido la última vez que un presidente israelí visitó Turquía. Claro. En el 2010 fue la ruptura, ¿no? Por el ataque al buque turco. Exactamente, el 2010, tal cual menciona Maximiliano, 10 civiles turcos murieron en un convoy de ayuda humanitaria, que era un buque turco, el Mavi Marmara, ¿no? Que fue atacado por las fuerzas israelíes y, bueno, murieron 10 civiles. Y a partir de esto se congelaron las relaciones, que en 2016 se empezaron a retomar con un acuerdo de reconciliación, y entonces se acordó el regreso de los embajadores. Pero en 2018, año en el cual nuevamente hubo protestas, donde murieron más de 200 palestinos debido a la violencia de las fuerzas policiales israelíes, nuevamente las relaciones volvieron a un punto muerto. Uh-huh. Así que en este caso se trata de algo realmente que ellos mismos, Herzog y Erdogan, han anunciado como algo histórico, como algo que marca un punto de quiebre en las relaciones turco-israelíes, y que, bueno, ambos llegaron al acuerdo que, a pesar de las diferencias que tienen, no solo en el tema Palestina-Israel, sino que en otros asuntos, avanzarán en todo lo que sea posible. Claro, importante, sí. Recordemos que Turquía apoya al gobierno palestino. Estaba pensando si apoya a los dos gobiernos, al de Al-Fatah en Cisjordania y al de Hamas en Gaza. El de Hamas seguro, pero no sé si con Al-Fatah también. Eso tendría que averiguarlo. Sí, tiene una estrecha relación con Hamas. Erdogan es un gran defensor de la causa palestina, pero me parece interesante que ambos países se acerquen. No sé si tendrá que ver algo esto con el COVID, perdón, con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. No sé, yo creo que tiene algo que ver con lo que está pasando en el Mediterráneo Oriental. Pero veremos qué ocurre, y ojalá que esto traiga, yo creo, quizás peco inocente, espero que estos acercamientos con Israel traigan consigo un cambio en la política israelí en los asentamientos, por ejemplo. Ojalá, y que no sea todo lo contrario, que sea legitimar la ocupación también. Habría que ver. Exacto, pero pensemos positivo esta vez. Bien. Bueno, por último tengo algo relacionado, lejanamente, pero se toca en varios puntos, con el conflicto con Rusia. Resulta que se renovó el reclamo de Japón por unas islas que fueron ocupadas por la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de las Islas Kuriles, las cuales siguen ocupadas por Rusia. Japón sigue reclamando la soberanía, y a partir de ayer se empezaron a realizar maniobras militares entre Japón y Estados Unidos en las costas japonesas. Son maniobras navales, anfibias, en las cuales participan 1.000 efectivos, y justo ahora cuando se recalienta también esta zona digamos, del territorio ruso reclamado por Japón, también está relacionado con las actividades chinas frente a las islas Senkaku, que son unas islas que Japón y China se disputan. China también ha realizado unas maniobras frente a estas islas para defender su soberanía, y la creciente tensión con Taiwán, que ya comenzó el año pasado. China reclama a Taiwán, como ya sabemos, y Estados Unidos envió un portaaviones muy cerca de las aguas taiwanesas, lo que contribuye a escalar este conflicto. Y también está relacionado con las elecciones que mencionabas la semana pasada, ¿te acordás? Elecciones en Corea del Sur. Sí, ¿qué pasó ahí? Bueno, al final nuestro candidato, el candidato
digamos, más progresista, el candidato que quería la paz con Corea del Norte, perdió y ganó el conservador, el de línea más dura, llamado Yoon Suk Yeol, que va a trazar relaciones con Japón, con Estados Unidos, la va a estrechar, se va a alejar de Corea del Norte y por supuesto también un poco de China, militarmente hablando, porque China y es el principal socio comercial de Corea del Sur, por lo tanto mucho no se puede alejar, porque no le conviene, pero está más ubicado dentro del eje Japón-Estados Unidos, así que eso también contribuye a elevar la tensión en la región y las maniobras militares, bueno, mucho más. Bueno, algo que llama la atención, estas medidas que está tomando Japón, poco a poco, lo hemos visto, no digo dejando atrás esta política de Estado de abandonar el imperialismo, pero sí de preocuparse más del tema de la seguridad. Obviamente estaremos siguiendo este tema. Maximiliano, ahora nos vamos a ir a una pausa, eso sí. Bien. Porque a la vuelta empezamos con los análisis. Exactamente, sí. El primer análisis que está relacionado con la guerra entre Ucrania y Rusia y cómo está cambiando el panorama geopolítico por la nueva configuración por el petróleo impulsada por Estados Unidos. Muy interesante el tema y bueno, en unos segundos más estaremos analizando esto. ¿Cómo no? Estamos de regreso ya, iniciando el segundo bloque. Y como nos interesa mucho darle seguimiento a los grandes temas, vamos a seguir hablando y analizando lo que está pasando en Rusia y Ucrania, y en este caso, al igual que la semana pasada, las consecuencias que esto puede tener en otras partes del mundo, ¿no? Exactamente, las sanciones aplicadas por Occidente a Rusia ya están produciendo, como todos sabemos, aumentos de precios, los commodities, en los productos básicos de todo el mundo, principalmente porque tanto Rusia como Ucrania son países agrícolas y bueno, son exportadores de trigo, tienen el mayor mercado mundial de trigo, pero también Rusia es uno de los grandes exportadores de gas y petróleo, es el segundo exportador de petróleo del mundo detrás de Arabia Saudita, y las sanciones lo están empezando a afectar porque ya no puede vender tan fácilmente el petróleo como antes por este bloqueo, ¿no?, propiciado por Occidente. Centrándonos estrictamente en Estados Unidos, casi el 8% de las importaciones de petróleo provienen de Rusia. Este 8% lo tiene que suplir, lo tiene que extraer de otro lado. Por eso hemos visto que una delegación norteamericana viajó a Venezuela la semana pasada y bueno, fue noticia en todos los portales, en todos los noticieros, en el que Estados Unidos va a levantar, todavía están en negociaciones, ¿no?, pero va a levantar gran parte de las sanciones contra Venezuela, reconoce a Maduro como presidente y no a Juan Guaidó, se abandona ese reconocimiento antidemocrático, sería, desde mi punto de vista, a Juan Guaidó, ya lo hemos charlado en este programa, y a cambio de que Venezuela pueda volver a exportar petróleo a Estados Unidos, porque las sanciones ha dejado la industria petrolera venezolana bastante decaída, de 3,5 millones de barriles por día que producía, ahora está produciendo alrededor de 700.000, 800.000 por día, y también tiene que ver la corrupción que hubo en la empresa estatal PDVSA, eso ha provocado que no se hayan hecho las inversiones necesarias, pero el bloqueo y las sanciones norteamericanas fueron letales para la exportación de petróleo de Venezuela. Y en este sentido, brevemente, Maximiliano, para que no pierdas el hilo, nuevamente vemos cómo es en el fondo el juego de la política internacional. O sea, Estados Unidos no reconocía a Maduro, reconocía a Guaidó, Venezuela siempre con un discurso Maduro anti-Estados Unidos, y ahora los dos felices socios comerciales por el tema del petróleo. Así funciona la política finalmente, ¿no? Sí, exacto. Sí, no se puede pedir una coherencia en cuanto a las relaciones diplomáticas, pero sí, primero está el comercio y la economía. Eso es evidente, ¿no? Como decía antes sobre Corea del Sur y China. Sí, decía esto solamente porque a veces la gente tiende a pensar que hay amigos, que no existen los amigos en la política internacional, no. o a veces se enojan con un presidente o el otro, pero la verdad es
esto no es que sea algo propio de un Estado, sino que así es como se mueve esto, lamentablemente. Hay que decir. Sí. Tampoco existen los enemigos puros. Para tomar el caso, por ejemplo, Claro. de Rusia y Turquía, son enemigos en varias partes del mundo, en varios conflictos, sin embargo tienen fructíferos negocios de hidrocarburos, bueno, hasta antes de la guerra, ahora veremos qué sucede. Sí. Pero tampoco existen los enemigos puros ni los amigos puros en política internacional. A Venezuela lo que le preocupa es que la empresa rusa Rosneft de petróleo era intermediario de PDVSA. A través de esa empresa, PDVSA y Venezuela podían exportar el petróleo. Al estar bloqueada Rosneft, ya PDVSA no puede exportar más el petróleo, entonces necesita que Estados Unidos le levante las sanciones, que estoy seguro que parcialmente lo va a hacer. Y también está pidiendo el acceso a los 1.950 millones de dólares que tiene en reservas de oro depositados en el Banco de Inglaterra. No sé si te acordás de eso. No recordaba eso, la verdad. Así que muy buen dato. Están congeladas de 2019 por las sanciones de Estados Unidos y del Reino Unido. Bueno, pero Estados Unidos no solamente tiene a Venezuela como un posible proveedor, sino también México y Canadá están comenzando a bombear petróleo hacia Estados Unidos. El estado canadiense de Alberta, un estado petrolero, también se propuso como candidato para bombear petróleo. Recordemos que internamente Estados Unidos también se abastece de gran parte del petróleo, se autoabastece porque utiliza una técnica llamada fracking, que es una técnica de extracción de petróleo que se degrada las rocas con productos químicos, y eso degrada el medio ambiente, contamina el suelo, los ríos. Pero bueno, es otra forma de extraer gas y petróleo. Otro posible país que puede brindarle petróleo a Estados Unidos son Arabia Saudita y Emiratos Árabes, pero le pusieron condiciones a Joe Biden. En primer lugar, la inmunidad legal para el príncipe bin Salman, saudí, que está acusado de asesinar a Jamal Khashoggi, que fue un periodista saudí que trabajaba para un medio estadounidense. Entonces Estados Unidos lo acusa directamente de asesinato a bin Salman. Bueno, quiere inmunidad legal, también quiere que Estados Unidos lo apoye a desarrollar un programa nuclear civil y apoyo en la guerra de Yemen, que tenía el apoyo de Donald Trump, pero la administración Biden se retiró el apoyo del asedio, del genocidio que se está cometiendo en Yemen por una coalición de países árabes. Así que Arabia Saudita pone sus condiciones, ¿no? Sí, estaríamos hablando de una medida diplomática habitual, de un chantaje. ¿Qué piensas tú? Yo creo que en realidad todas las relaciones comerciales y diplomáticas tienen su contracara. Es decir, bueno, está bien, necesitas el petróleo, bueno, a cambio nosotros necesitamos que vuelvas a apoyarnos en nuestra guerra contra Yemen o a desarrollar un programa nuclear civil. Bueno, siempre hay monedas de cambio, temas que son monedas de cambio, eso es muy habitual. Y hay que transar a veces, lamentablemente, por cómo funciona la diplomacia, ¿no? Exactamente, sí. Y por último, para cerrar el tema de mi parte, Irán puede ser otro proveedor, pero Irán sucede lo mismo que con Venezuela. Estados Unidos, en realidad la administración Trump, representante de Estados Unidos, se retiró del programa nuclear que había firmado Barack Obama y el vicepresidente en ese entonces Joe Biden en 2015, por el cual se le levantaban las sanciones y Irán podía volver a exportar petróleo, pero en 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo, que es un acuerdo que firmó con Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Pero el problema ahora que sucede es que Rusia con las sanciones pidió que las sanciones no afecten su comercio con Irán, lo que eso podría torpedear el acuerdo nuclear, porque si Estados Unidos vuelve al acuerdo nuclear que se retiró, Irán puede volver a exportar petróleo, Estados Unidos puede obtener el petróleo de Irán que no obtiene de Rusia, pero como Rusia es uno de los países signatarios, puede o retirarse del acuerdo si es que las sanciones afectan su comercio con Irán, algo muy probable, y torpedear el nuevo acercamiento de Estados Unidos al acuerdo nuclear. Así que es un panorama complicado. Vamos a ver si puede obtener petróleo de Irán, ese 8% que le falta
por las sanciones a Rusia, ¿no? Sí, muy interesante el tema y aquí esto nos sirve para ejemplificar cómo se mueve el tablero ajedrez, ¿no? Cómo a partir, en este caso, de un conflicto regional, ¿no? Entre dos países termina afectando lo que ocurre en otras partes del mundo, afecta al comercio, en este caso el petróleo, pero finalmente esto eventualmente puede traer grandes consecuencias a nivel diplomático. O sea, esto ya es... nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero imaginemos que Estados Unidos finalmente por el petróleo termina mejorando las relaciones con Venezuela, también con Irán, y finalmente termina dañando los vínculos que tiene con Arabia Saudita, su tradicional aliado. O sea, así es como opera esto. Sí. Sin embargo, yo creo que Arabia Saudita presiona, pero creo que van a llegar a un acuerdo, como siempre ha sucedido, ¿no? Sí, porque igual está pidiendo muchas cosas, o sea, el apoyo a la guerra a Yemen, el saudí Jamal Khashoggi fue un asesinato brutal, o sea, y ahí está implicado, según muchos, como tú mencionaste, el Bin Salman. Entonces, yo no sé si Estados Unidos va a aceptar algo así. Pero, la inmunidad legal es bastante cuestionable. Sí, pero en la diplomacia internacional, digamos, mundial, puede pasar cualquier cosa. Y al final lo que prima son los intereses y ya veremos qué ocurre. Así es, sí. Vamos a estar siguiendo este tema que es de estricta actualidad. Sí, mucha actualidad. Así que estaremos atentos a este asunto y ahora nos vamos nuevamente a una pausa para luego volver con el tercer y último bloque. Sí. ¿Qué tema nos vas a analizar? Vamos a hablar sobre Gabriel Boric, quien acaba de asumir como presidente de Chile. Bien, interesante, actual y un tema regional. Así es. Vale, después de la pausa entonces. Nos vemos en unos pocos segundos más. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa 29. Tal como nos adelantó Raimundo, nos va a analizar el tema de la asunción del nuevo presidente chileno. Regresa a la izquierda al poder después de mucho tiempo. ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué es lo que podrá hacer? ¿Qué es lo que le dejarán hacer su propia coalición? Y bueno, los actores poderosos, tanto internos como externos. Así es el tema del momento acá en Chile. Gabriel Boric Font, 36 años, presentado, podríamos decir, como un candidato ahora a un presidente feminista y ecologista. Es claramente una novedad en Chile, primero porque es el presidente más joven en la historia del país y uno de los más jóvenes en la historia del mundo, de cualquier país. Representa hasta cierto punto una nueva política, en el sentido que él pertenece al partido Convergencia Social, un partido nuevo, la verdad un partido chico, que armó una coalición más grande, Frente Amplio, ¿ya? Y está lleno de simbolismo. Podríamos decir que es el presidente de los simbolismos, ¿no? Empezando por cosas bastante nimiedades, como el hecho que se haya presentado sin corbata, que increíblemente en Chile ha generado un debate muy grande, ¿ya? Para mí, opinión personal, nadie gobierna mejor o peor por usar o por no usar corbata. Bueno, es un tema para otro momento. Y ahora podemos decir que Gabriel Boric ganó con muchas promesas y va a tener que responder ante estas altas expectativas, que de hecho el mismo ahora presidente y algunos de sus cercanos han pedido que ya la gente vaya un poco bajando las expectativas. Claro, porque en la campaña prometió muchas cosas que después en el balotaje, recuerdo ¿cómo se llama? En el debate, tuvo que moderar, ¿no? Para captar los votos de centro. Y bueno, hay que ver qué queda de todo eso, ¿no? Exactamente, él partió en un programa, podríamos decir, de izquierda, y ya, como tú bien dijiste, ya de cara a la segunda vuelta electoral, varió mucho su discurso. De hecho, se planteó, si gana Boric, ¿va a ser el Boric de la primera o la segunda vuelta? Entonces la pregunta que todos se hacen, primero para empezar, ¿va a gobernar un presidente que negocia, como lo mostró en la segunda vuelta, o va a ser un presidente que va a tener una agenda sin matices?
Luego hay que pensar que más allá de las promesas, que son muchas, por ejemplo, jubilaciones, cambiar el sistema de jubilaciones para que haya jubilaciones dignas, educación gratuita, salud, el acceso a la salud, el transporte público gratuito, la condonación de la deuda del CAE, que son los créditos que con aval del Estado, son los créditos que usaron, no sé si millones, pero miles de personas para estudiar en la universidad. También promesas en respecto de la ecología, son temas muy importantes que cuando empezó a hablar de esto ¿qué pasa? Que cuando habló de estos temas o hizo promesas, había un contexto mundial determinado y un contexto interno determinado, pero eso ya ha cambiado. Claro. Entonces, tenemos el contexto mundial, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, Rusia y Ucrania, que en el caso puntual de Chile ya ha significado, por ejemplo, y lo han anunciado, que las cuentas de electricidad van a subir en un 20%, ya está subiendo el petróleo, la benzina, ha subido también el precio del pan, la harina está escaseando, la sémola también. La sémola, como dato anecdótico, yo ya llevo dos idas al supermercado sin encontrar sémola, y la única vez que la encontré había subido casi un 50% el precio. Entonces tiene esto, el contexto mundial. Además, el contexto interno, que hay una crisis migratoria en el norte de Chile, lo que ocurre en la Araucanía, donde se mezcla para mí terrorismo, el tema histórico, la restitución de las tierras, la convención constitucional, ¿no?, que está ahí, que avanza, que no avanza, la inflación, se espera que haya una inflación de al menos 8% este año, una economía nacional debilitada, alza de precios de diversos productos y servicios, y por último el cambio climático. Acá en la región metropolitana, en la zona central del país, la sequía es terrible, al igual que en la zona centro-sur. Sí. ¿Alguna medida va a tomar con respecto a lo del cambio climático? ¿Se puede hacer algo en el corto plazo? Bueno, él es un candidato ecologista, un presidente ecologista, porque ya asumió. Él debiese tomar medidas. Por ahora no se ha anunciado nada, asumió recién el viernes, pero todo esto significa son muchos recursos. Y además hay que mencionar que hay grandes desafíos históricos en Chile, como seguir mejorando la salud, lo de las jubilaciones, la educación, especialmente el acceso a la educación, la gratuidad, y algo que va relacionado con esto, que es el regular el mercado laboral. Hay mucha cesantía en Chile. Está el tema de la descentralización, el conflicto mapuche, y algunos que son temas que han emergido en los últimos años, últimas décadas, como generar un modelo de desarrollo sustentable, el acceso a las tecnologías, difundirlo, que le llegue a que la mayoría de la población tenga acceso a las nuevas tecnologías, continuar con la modernización del Estado. Son algunos de los grandes temas, entonces se le unen grandes temas que vienen de antes, más desafíos que se los impuso él a través de sus promesas. Claro, además son muchos de lo que nombrás son desafíos a largo plazo, que en un periodo no se pueden concretar. Sí, exactamente. Entonces hay que decir que además él va a gobernar con una coalición demasiado amplia y variada, o sea que va desde la centro izquierda hasta la izquierda dura, o una izquierda más sin matices, por decirlo de otra forma. Entonces va a estar muy complicado él, porque va a tener muchas oposiciones. O sea, va a tener la oposición de la derecha dura, de la derecha, de la centro derecha, de la centro izquierda, donde ya surgió un grupo de los amarillos, se bautizaron así. Amarillo en Chile, no sé si en Argentina también se dice así, son las personas que muchas veces son neutrales o buscan acuerdos y se les llama amarillo, por no ser ni blanco ni negro. No lo conocía, ese término. Y también va a tener oposición en la izquierda dura o radical, a lo cual se le puede sumar el Partido Comunista. Entonces, si se va hacia el centro, la izquierda lo va a abandonar. Si se va hacia la izquierda, el centro se va a convertir en oposición. Entonces, va a ser muy complicado para él, y además que algunos de estos cambios que él promete, muchos de los cuales son fundamentales, hay que decirlo, para que el país mejore, tienen una visión muy ideológica por parte de los partidos. Entonces eso va a complicar aún más la situación. Claro, sí, esperemos que pueda cumplir gran parte de su programa electoral. Me llamó la atención cuando dijiste que va a subir la inflación al 8% anual, ¿no? Sí, anual. Sí, bueno, para Argentina eso es un lujo, estamos en más del 50% anual. Sería una cifra
deseada por todos. Nada, me llamó la atención eso, pero bueno, tenemos una de las inflaciones más altas del mundo. Sí, acá en Chile afortunadamente la inflación hace muchos años es bastante baja, pero claro, estaría subiendo por lo menos al doble lo que siempre hemos estado entre el 2-3%, tengo entendido, y en los últimos años creo que aumentó un poquito, pero sería mucho el 8%. Ajá. Y mira, y el sistema ¿sí? el sistema de jubilaciones y pensiones privadas, las AFP, ¿va a seguir? ¿Las va a modificar? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, acá hay un movimiento no más AFP y que es apoyado por la mayoría de los partidos de izquierda y de izquierda más dura que están en esta coalición con Gabriel Boric. Por lo tanto, por eso que es tan complicado, porque además está el tema ya práctico. Si eliminan esta AFP, ¿cuál va a ser la propuesta? Ahí ha habido mucho debate ideológico, porque algunos han propuesto un sistema de jubilación universal y algunos incluso han postulado una especie de... no es expropiación la palabra, pero en el fondo de tomar todas las jubilaciones de todos y distribuirlas. Y estos sectores de izquierda que dialogan han empezado a generar otras propuestas, algo que sea una mezcla y que quizás el Estado tenga un rol más importante. Ahí eso está en debate, por eso que es tan complicado. La mayoría de la gente, eso sí, cuando han hecho encuestas, está en contra de que le toquen sus platas, o sea, eso es una realidad. Sí, el Estado podría también administrarlo. Antes de las AFP era estatal el sistema de pensiones. Está la FONASA, ¿ya? Fondo Nacional de Salud. Entonces aquí el tema es... mira, yo creo, esto es una opinión personal, que a veces se ha enfocado mal el tema, o sea, más que enfocarse en destruir lo privado, yo partiría por lo esencial, que es fortalecer lo público. Claro. Y quizás ahí es donde Gabriel Boric podría poner el énfasis. Exacto, sí, quizás tenga la oportunidad, al ser una coalición tan amplia la que gobierna, tenga esa oportunidad ahora y puede llegar a ir por ese lado y quizás sea positivo para resolver algunos de estos temas tan complejos, ¿no? Sí, temas muy complejos y agregando para terminar que en el Congreso hay un equilibrio de fuerzas, las fuerzas están muy parejas. En la Convención Constitucional la izquierda tiene gran mayoría, incluso la izquierda dura, pero ya se radicalizó tanto un sector de esta izquierda que los demás están echando marcha atrás y esta reforma está costando elaborar la Constitución, esa es la verdad, la nueva Constitución. Y bueno, y hay que agregar por último que según el último sondeo publicado hoy, el 54% de la población encuestada dijo tener confianza en Boric, el 42% mostró desconfianza. Quienes más confían en Boric son las mujeres, los jóvenes entre 18 y 34 años, las clases medias, los habitantes de Santiago y obviamente quienes se identifican con la izquierda. Un tema importante es que, según se pudo concluir en este informe, los atributos que más impactan en la confianza del presidente son los atributos personales por sobre los políticos y las habilidades de gestión. Lamentablemente es así en todo el mundo, creo. Sí, a Boric se le ve como alguien, como una buena persona, un tipo carismático, como alguien que es cercano, sencillo, que es como una persona común y corriente. Pero lo que menos, por ejemplo, el 35% cree que cumple lo que promete y el 45% solamente cree que tiene la capacidad para gestionar las crisis. Entonces ahí, en el fondo, a ver que ver cómo responde él. Exacto. Sí, todavía no comenzó su gobierno, acaba de empezar, digamos, así que hay que esperar a ver que en los hechos, ¿no? ¿Qué sucede? Si Sí. puedes sostener tu discurso en los hechos y bueno, no va a ser fácil, por lo visto, por tu análisis ya veo que no va a ser fácil, tanto interna como externamente está muy tironeado y bueno, esperemos que el equipo de gobierno esté a la altura también de estos cambios sociales, ambientales, económicos, de todo tipo de cambios que se necesitan en Chile para que abandone cierta desigualdad que ha tenido en los últimos años. Exactamente, así que por el bien del país, ojalá lo haga muy bien, yo le deseo lo mejor, y porque si lo hace bien, el que gana es el país. Sí, además también para la región, yo creo que es un aire fresco, esa es una opinión personal mía, ¿no? Creo que es un aire fresco para la región
que haya llegado al poder esa coalición. Esperemos que esté a la altura de las expectativas, pero debo darte una mala noticia. ¿Qué está pasando? No tiene nada que ver con Boris ni con Chile, sino que se nos acabó el tiempo y el programa terminó. Bueno, es algo que iba a pasar, así que no queda más que desearte una buena semana. Lo mismo para todos los auditores, que todo esté muy bien y nos encontraremos de nuevo este jueves. Bien, cómo no. Este jueves nos volvemos a escuchar con más análisis internacional, más novedades también que podemos analizar y comentar acá. Y entonces los invitamos a escucharnos el próximo jueves. Un saludo para todos y para vos también. Muchas gracias, Maximiliano, que todo esté muy bien y será hasta la próxima.